Vamos a preguntarle sobre la labor del alcalde a Patricia Alata, directora de Conocimiento de Lima. ¿Cómo vamos? Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un placer acompañarles esta mañana. No, el gusto es nuestro. Cuéntenos una impresión general, así rapidita, sobre la labor de Rafael López Aliaga. Sí, creo que se coincide en términos generales en la desaprobación que tiene la gestión, particularmente porque no se están viendo medidas inmediatas y tangibles para la población. Sabemos de que un primer año, por supuesto, hay que poner orden, es mucho de revisar lo que se ha hecho, pero no se han dado los mensajes adecuados para que la población sienta de que existe un norte para la gestión en sí misma, ¿no? Es decir, mucho el trabajo de la municipalidad en realidad es coordinar con los distritos, porque su acción es justamente esa, la gestión metropolitana, además del trabajo que tienen en Lima cercado. Aprovechando esto último que acaba de decir, y si no me corrige, ese no es un problema solo de Rafael López Aliaga, o sea, el de coordinar con los distritos, porque yo también entiendo como usted que claro, para eso está el alcalde metropolitano. Un problema que viene de atrás, no coordinan con los municipios distritales. Exactamente. Ese es uno de los principales problemas que tenemos como área metropolitana, particularmente Lima tiene una forma de organización distinta al resto de provincias y regiones del país. Finalmente Lima metropolitana es una región, pero no tiene todas las competencias, empecemos por ahí. Entonces, efectivamente, se arrastran problemas de antes, pero particularmente en esta gestión no se han dado los mensajes adecuados para que la ciudadanía sienta de que se están dando las medidas para las prioridades que tiene. Y sobre eso te quiero mencionar que nosotros justamente en enero hemos publicado un último estudio sobre justamente cuál es la percepción de la ciudadanía sobre los diversos problemas y las condiciones en las que se encuentra la ciudad, y se tienen como las tres principales prioridades. En primer lugar, seguridad ciudadana, que ya sabemos no nos sorprende. En segundo lugar, los residuos sólidos, y eso es una problemática muy local, muy de los alcaldes desarrollemos distritales. Eso de los residuos sólidos. Y en tercer lugar, la corrupción. Y particularmente lo de los residuos nos parece importante porque, por ejemplo, ha desplazado a otra problemática como en el transporte público. Estamos hablando de la basura, ¿verdad? Exactamente, siempre se encontraba como prioridad, pero los residuos hemos visto cómo en los últimos años ha venido cobrando mayor relevancia para las personas y es un tema que no se pone en la agenda pública. Ok, a la gente ahora le preocupa más que antes. Le preocupa más porque es un problema que se ha desatendido, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los espacios públicos, mientras que el transporte es algo que ya se habla, más allá de que no necesariamente sintamos de que está mejor, sabemos de que es algo que se está debatiendo y que está generando importancia, que nos hacen promesas en todo caso. Sobre los residuos no se trabaja en los residuos sólidos en la coordinación, y recordemos que ahí justamente también tiene que ver este trabajo de coordinación porque quienes hacen la gestión de residuos sólidos son los distritos. Entonces tenemos que ¿cómo hacemos para que 43 municipalidades que gestionan sus residuos de forma distinta, en periodos distintos, con contratos distintos, pues podamos tener una forma equitativa de gestión? Allí hay distritos donde no tienen el problema, por ejemplo Miraflores, San Isidro, San Borja, creo que también La Molina, etcétera, y más bien hay otros distritos o jurisdicciones donde sí hay gravísimos problemas con los residuos sólidos. Por supuesto, y ahí también es donde entra pues justamente el tema de los arbitrios, de los ingresos que recibe la municipalidad. La gente no paga por un servicio que no le están dando. Y también justamente de cómo se distribuyen los distintos servicios en la ciudad, ¿no? Es decir, también, claro, y es muy curioso porque cuando uno ve las cifras, por ejemplo, de generación de residuos, son justamente estos distritos donde tienen un mejor sistema de recolección, también los que generan más basura, ¿no? Mientras que los otros distritos donde la población no necesariamente genera tanto, sin embargo, la acumulación de la basura sí se congrega ahí. Entonces, ahí es donde también empezamos a ver justamente estas inequidades que pueden haber en la ciudad, y que es donde se tienen que dar estos mensajes clave para que justamente sintamos de que estamos trabajando sobre ello. Ahora, estos sistemas, este asunto de la recolección de los residuos sólidos, antes era normal que los municipios se encargaran de hacer la limpieza, ahora se terceriza, me parece, sí, y hay algunos problemas incluso con empresas privadas que no cumplen y les pagan. Sí, y particularmente eso se tangibiliza, creo que en los cambios de gobierno, de los gobiernos municipales, es donde es muy evidente, acaba la gestión municipalidad y el 1 de enero las calles están llenas de basura. Y ahí llegamos al tema de los rellenos sanitarios también. También, que eso ya no es necesariamente gestión local, tiene que ver justamente con la administración, las concesiones, etcétera, pero justamente, ¿no?, ¿dónde se ubican estos rellenos sanitarios? También generalmente en las periferias, para el caso de Lima, y es pues ahí donde tenemos estos problemas de recolección, porque muchas veces terminan
terminan, ya sabemos, en los ríos, en las playas, en los espacios públicos, y es justamente ahí donde tenemos pues estas problemáticas, no solamente de la basura en sí misma, sino cómo decanta en la salud de las personas. Bueno, aquí tengo el cuadrito de Datum: 65% de desaprobación, 27% de aprobación y 8% que no responde. Este es un sondeo que corresponde a este mes de febrero. Y es justamente ahí, creo que, donde se tienen que dar estos mensajes, como te mencionaba, importantes de la municipalidad, de que se está trabajando en acciones concretas, pero a la vez que tienen un norte. Y creo que ese ha sido uno de los problemas que ha tenido la municipalidad, de que muchos de los mensajes o los anuncios que se han dado sobre las acciones no se sienten coordinadas, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el anuncio de los distintos puentes, estos Baileys que se anunciaron por la ciudad y que no estaban contemplados dentro del plan metropolitano, no están contemplados dentro del plan de movilidad, entonces se siente como disperso y ajeno, y que generan críticas. ¿Cuántos se han colocado ya? No, todavía ninguno. Está anunciado, pero también hemos tenido estos conflictos con el MTC por el caso del metro. Entonces se siente esta descoordinación de la municipalidad, y donde no se llegan a acuerdos, ¿no? Y no se tiene un norte. Entonces eso se tangibiliza pues en la posición de las personas de, bueno, no vemos que se está haciendo algo. ¿Cuál sería el problema de Rafael López Aliaga? Falta de gestión, tipo que no tiene mucho cerebro, pero digamos ha hecho mucho dinero, o sea, algo de bueno debe tener. ¿Cuál puede ser el problema de Rafael? Creo que puede haber ahí un tema de la comunicación que se está dando, porque sí, nosotros que coordinamos con la municipalidad para diversos procesos, sí vemos, tiene gestores públicos buenos que están justamente trabajando por este norte. En el Instituto Metropolitano de Planificación están trabajando muy fuerte, justamente orientado a los planes urbanos, que es el tema de planificación en Lima ha sido un gran pendiente durante mucho tiempo. Entonces sí se está trabajando, pero eso no se comunica. Y es un trabajo también muy silencioso, porque empieza siendo muy de gabinete, ¿no? Hacer planes, hacer los diagnósticos, los instrumentos. Adelante, no es algo, que algo sobre eso, por ejemplo. ¿Qué cosa vamos a ver dentro de poco respecto del transporte urbano? Bueno, ahí, por ejemplo, se está trabajando para el caso del... Y ahí es la importancia justamente de la coordinación, porque el transporte lo ve la Autoridad de Transporte Urbano, que ya no es... O sea, ahí la Municipalidad de Lima tiene un asiento dentro del Consejo, pero no es una institución de la municipalidad. Entonces, ahí es donde es muy importante que sí, desde la gestión de Lima y de los gobiernos locales, que son quienes sí gestionan las calles, coordinen también con la ATU, porque son los que gestionan el transporte público. Pero si tenemos un sistema de transporte público que está buscando impulsar, crecer, desarrollarse con sus propias problemáticas, y tenemos a la vez obras que no coinciden con estos señalamientos, pues hay un entrampamiento, como hemos estado viendo en las últimas semanas, entre estas discusiones que habían vinculadas a la estación del metro, que finalmente la gente justamente lo siente descoordinado, ¿no? Y creo que esa es justamente la impresión general de las personas, que no se está teniendo este norte, no se están llegando los diálogos, que es a lo que sí uno hubiera esperado luego de un año de gestión. Muy bien, sin ánimo de personalizar este tema, ¿qué impresión tiene de cómo está comportándose con sus vecinos y con los vecinos de Lima el alcalde de Miraflores, Carlos Canales? Porque yo digo, un alcalde de un distrito como Miraflores, no digo que está para lucirse, pero sí para hacer pues cosas bonitas, ¿no? Impresionar a sus vecinos, y de repente el distrito, en San Isidro podría pasar lo mismo, le sirve como un trampolín para algunas aspiraciones políticas, etcétera, etcétera. Pero Carlos Canales como que trabajara para que los vecinos de Miraflores lo odien. Creo que se está gobernando y es algo que está pasando en este distrito, pero también en otros, ¿no? Creo que Miraflores se está extrapolando mucho más, porque han sido casos muy repetitivos de distintas índoles, pero también tenemos varios anuncios de otros distritos que están haciendo lo mismo en cuanto a los espacios públicos, a las restricciones que hay, justamente estos conflictos, y creo que justamente es por una mirada de la ciudad a la que se aspira, que no necesariamente coincide con la mirada que ya se está migrando, que esperamos hacia Lima. ¿A qué me refiero? Justamente hemos venido de un periodo muy fuerte donde hemos visto la ciudad principalmente como un espacio de infraestructura, no tanto para las personas, sino donde lo importante es lo construido, donde lo importante es la plaza, donde lo importante es que no se toque, no se maltrate, porque hemos estado muy acostumbrados justamente al disturbio, ¿no? Y a que las cosas no se cuidan, entonces tenemos que prohibir que se toquen, que se miren, que todo sea solamente para observar.
pero ya hemos cambiado esa mirada porque sabemos de que no podemos vivir así, eso no es calidad de vida. Entonces ya estamos demandando mejores calles, mejores parques, estamos demandando áreas verdes porque estamos enfrentándonos justamente a olas de calor que cada año van a ser más fuertes y eso es un tema muy importante. En algunas ciudades del mundo hay mucha preocupación sobre eso, incluso aquí en la región. Lima es una ciudad sumamente vulnerable, es una de las ciudades que está mayor propensa al estrés hídrico. Y es algo en lo que tenemos que prepararnos desde este momento y las medidas que se están haciendo los gobiernos locales no coinciden con lo que la ciudadanía necesita. Y esa sí es una problemática muy importante y que sí se puede atender desde el gobierno local. Es decir, evidentemente las olas de calor tienen mucho que ver con salud, con las medidas que tenga el Ministerio de Salud, etcétera. Pero el trabajo de planificación, el trabajo del desarrollo urbano, de cómo gestionamos nuestras calles, que es donde justamente golpea este calor, sí es gestión local y es algo que sí se puede trabajar en este momento desde las ciudades y no se está teniendo esta mirada, porque se tiene justamente esta forma de gobernar que sí es un poco más antigua y que justamente es donde están habiendo estos conflictos con ya lo que se espera en la actualidad. Entonces, los conflictos son naturales cuando hay justamente esta diversidad de miradas, pero claro, el problema es cuando se vienen imponiendo y no hay un diálogo con la ciudadanía para justamente confirmar de que eso es lo que se está deseando. Pero ¿será un tema de diálogo en el caso del alcalde de Miraflores o es un tema, no sé si patológico o emocional? Usted no es psicóloga, ni mucho menos, pero... Lo último, solo para contar lo último, retira las bancas de la avenida Larco porque finalmente en esas bancas se sientan los borrachitos. Que eso es el argumento que hemos venido teniendo durante mucho tiempo para justamente poner rejas en los parques, bueno, justamente en diversos parques de la ciudad. Ahorita ha pasado de Miraflores, que es donde justamente no pasaba, pero es común colocar trancas, es común quitar las bancas, es común colocar rejas, por este sentido también del otro, ¿no? Del rechazo al otro, porque no quieres que vengan otras personas que no pertenecen a tu distrito, que es mucho de lo que pasa en los distritos más pudientes, en Miraflores, en San Isidro, justamente donde no quieren no quieren mejores espacios públicos con mayor diversidad, porque vienen personas de otros distritos. Claro, y ahí tenemos otras problemáticas. Y lo de su jefe de partido, ¿no? Volviendo a Rafael López Aliaga, que anuncia hace días, también lo vi yo, no es que me lo contaron, que está retirando las placas de los monumentos porque ya han logrado averiguar que hay una organización criminal que se roba las placas y por eso las están guardando. Sí, son el tipo de medidas que justamente las personas no son lo que lo ven como prioridad, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Qué es la prioridad en este momento? Tenemos que enfocarnos en seguridad y seguridad no es solamente hacer más patrullaje, sino es justamente cómo mejoramos el espacio público para que la percepción de seguridad mejore, porque una cosa es que yo en una calle haya sido víctima de algún robo a que yo en esa calle la perciba insegura. La percepción es algo que sí se puede trabajar mejorando el entorno urbano, además de evidentemente las medidas de seguridad necesarias. Pero esas justamente son las competencias que sí tienen de forma directa los alcaldes distritales y el metropolitano, porque no pueden obligar a la policía a que vayan a patrullar y que estén en un punto todo el tiempo. Pueden coordinar, por supuesto, pero sí con el presupuesto que tienen, con las gerencias que tienen, sí pueden implementar medidas que son las que no se están dando en este momento. Y por el contrario, se están dando justamente estas consecuencias de acciones que no se correlacionan con la realidad y de las prioridades que tenemos en este momento. Muy bien, Patricia, ha sido muy amable y ojalá que sigamos en contacto. Por supuesto, un gusto. Muy bien, ha sido Patricia Lata, directora de Conocimiento de Lima Cómo Vamos. Pausa, volvemos.